significa ser fieles a su caridad servicial y amor fraterno. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
con esta misa vespertina de la Cena del Señor, comenzamos lo que la Iglesia nos ha transmitido a lo largo de muchos años, y nuestros mayores en la fe, muchos entre nosotros y otros que ya nos precedieron a la casa del Padre, han celebrado y celebran y conocen y lo llaman el tríodo pascual. Este tríodo en lo que conmemoramos los misterios centrales de nuestra fe. Y no solamente los misterios centrales, sino aquello que el calendario litúrgico que va marcando el ritmo de nuestras celebraciones y de nuestras fiestas, lo pone como el corazón de todo el año litúrgico y el corazón de toda la vida cristiana. Un cuerpo sin cerebro y sin corazón, decía el otro día, no puede existir. Uno podría decir por qué el corazón y no la mente, ya que para la medicina, cuando hay muerte cerebral, aunque el corazón siga latiendo, ya no hay vida en ese lugar. Hablamos del corazón porque se toma la antropología judía, que prima mucho más el corazón como la sede de la sabiduría y de donde brotan y nacen todas las decisiones. Ahí está lo vital, ahí está el origen de todo. Y por eso el tríodo pascual, justamente la cena en la que conmemoramos y hacemos memoria de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio ministerial y del mandato de la caridad representado en el lavatorio de los pies. El día viernes hacemos memoria de la pasión de nuestro Señor, su muerte, y como Iglesia aguardamos en la vigilia pascual su glorioso retorno, es decir, su resurrección. Tanto la cena, la pasión y la resurrección son el núcleo central de los misterios que celebramos en estos días, y que nosotros, para poder aproximarnos, está fragmentado en el tiempo. El que hoy se entrega y deja su presencia en el sacramento de la Eucaristía y que manda a sus apóstoles a vivir en la caridad a cada uno de sus discípulos, es el mismo que va a estar crucificado, es el mismo que lo descenderá de la cruz y experimentará la soledad del sepulcro, el frío, el abandono total, en el que aguardará en esperanza la resurrección. Es decir, así como libremente se entrega y entrega su vida al Padre y pone su espíritu en la mano del Padre, espera y aguarda que el Padre junto al Espíritu le devuelva la vida en plenitud. La primera lectura del libro del Éxodo nos narra la primera Pascua que vivió el pueblo de Israel y que es celebrada hasta hoy día por la comunidad judía, tal cual se nos narra en el texto del Éxodo. Esa Pascua para nosotros los cristianos es un signo profético de la verdadera Pascua que tiene que hacer Cristo, pero también que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pascua significa paso, y si para el pueblo de Israel significó el paso de la esclavitud a la libertad y la posesión de la tierra que Dios le ha otorgado, para Cristo significará el paso de este mundo y retorno al Padre, y para el cristiano el paso de la esclavitud del pecado a la verdadera libertad de los hijos de Dios.
Si bien para el pueblo judío este paso se da y se conmemora en el Cordero, en la cena del Cordero Pascual, que es inmolado y que es compartido en un banquete de comunión, para cada uno de nosotros los cristianos, este paso se da en la comunión del único banquete donde se nos entrega el unigénito del Padre, aquel que antes de abrazar el leño de la cruz quiso dejar su presencia en medio de los hombres, en dos signos tan sencillos como es el pan y es el vino, y al mismo tiempo no solamente sencillos, sino vitales para la vida del hombre. El hombre sin el pan no puede vivir, pero también recordemos que Jesús dirá: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El tiempo de la Cuaresma tuvo que haber sido un itinerario de dejarnos guiar y alimentar por la palabra de Cristo. El vino es un signo de la alegría y del gozo. En la Escritura es signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando aparece el vino en la Escritura es porque Dios está en medio de su pueblo. Y por eso quiso dejar también, como signo de desposorio, de alegría y de gozo, su sangre justamente en el vino, que ya no es vino ni es pan, después que el sacerdote invoca al Espíritu para que ese pan que el hombre ha presentado como fruto de la tierra y del trabajo, y así también el vino como fruto de la tierra, de la creación y su trabajo, son transformados en el cuerpo de Cristo entregado y en su sangre derramada, como dirá el prefacio de la Eucaristía de esta noche. Signos, decía, sencillos, simples, pero en esa sencillez y simplicidad Dios nos sigue desafiando a nuestra razón, nuestra inteligencia y también a nuestra fe. Díganme si no tambaleamos ante el misterio de la presencia de aquel que hoy se nos va a entregar por primera vez para ustedes, niños, en el sacramento de la Eucaristía. Y para los grandes, cómo nos cuesta y cómo nuestra fe se ve desafiada de hacer ese acto de decir: verdaderamente está mi Señor, el Dios de la vida. Más aún aquellos que solamente quieren encontrar una explicación a través de la inteligencia y del razonamiento. Sea Tomás de Aquino, siguiendo a los padres de la Iglesia: quien puede lo más también puede lo menos. Y el Dios que hoy celebramos, si es el Todopoderoso y el Omnipotente, el Omnisciente, el que está siempre presente, el que sabe todo y el que lo puede todo, en lo extraordinario, en lo maravilloso, también lo puede todo en lo sencillo y en lo pequeño. Por eso el hombre, ante la grandeza de Dios, no debe hacer lo más grande de lo que es, sino acercarse, porque la grandeza de Dios se manifiesta en la pequeñez. Y por eso Él, para confundir la sabiduría de los hombres, la necedad de la razón, Él mismo va a decir: elige lo débil, lo frágil, aquello que el mundo no le importa, para confundirlo. Es decir, ahí en mi debilidad se manifiesta la gracia, dirá el apóstol Pablo. Pablo quiere ser fuerte, y por eso le pide al Señor que le quite esa debilidad, y Él le va a decir: te basta mi gracia, porque en tu flaqueza y en tu debilidad es donde mi gracia y el poder mío brilla. Cuando el hombre quiere brillar por su fuerza, opaca el don de Dios. Cuando nosotros nos queremos hacer los todopoderosos, somos los más dignos de lástima.
porque en realidad opacamos la verdadera fuerza que proviene de Dios y lo que Dios tiene para brillar y embellecer al mundo a través de nosotros. Dice el texto del Evangelio que terminamos de escuchar, que Jesús cuando vuelve al Padre, dice, habiendo llegado la hora de retornar a la derecha del Padre, de retornar donde Él estaba antes de su encarnación. Llegada esa hora, dice, y sabiendo que Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los suyos somos nosotros. Y tantos hermanos y hermanas que por su nombre dan la vida, y que hoy también, como nosotros, están congregados en torno a la palabra y la mesa de la Eucaristía. Me tengo que sentir amado, me tengo que sentir querido. En un mundo de tanta violencia, tanta agresividad, en la calle y en la casa y a través de los medios, ¿por qué no decir a través también de ciertas músicas que escuchamos como que nos violentan y nos arrebatan la paz? En un mundo donde solamente somos como valorados por lo que tenemos, y si no tenemos, somos el desecho. Tengamos la confianza que Jesús nos ama y nos quiere. Y que no hay más cosa más grande en el mundo y ninguna riqueza del mundo que pueda compararse al amor que Jesús nos tiene. Él nos ama, Él da hoy la vida por cada uno de nosotros. Ustedes, chicos, son valiosos para Dios. Son los amados del Señor. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Háganse como un niño. Tengan la simplicidad y el corazón de un niño. El arrogante, el poderoso, el soberbio, el que lleva todo por delante, no entra en el reino, no tiene lugar en el reino. A lo sumo, la mirada compasiva y triste de Jesús con aquel joven que no quiso desprenderse de toda su riqueza para seguirlo. Aún ahí, cuando nos aferramos a eso, Jesús no nos deja de mirar con compasión y misericordia, porque Él no se alegra con nuestra muerte, sino que nosotros vivamos para Dios, porque la gloria de Dios somos cada uno de nosotros cuando estamos vivos. El único límite que conoce el amor de Jesús y que conoce Jesús es justamente amarnos a nosotros. ¿Es mi capacidad de aceptar su amor o la incapacidad de rechazarlo? Incapacidad de aceptarlo y decir, hoy elijo no ser amado por Dios. El único fin, el único extremo, y ahí está la cruz enclavada. Ahí es donde da justamente su vida. Y se terminó. Se sacó la túnica y se puso a lavarle los pies. También un gesto tan antiguo y tan enraizado en la Escritura que recordemos que el dueño de casa, cuando recibía al comensal, tenía que echar agua en las manos y lavar los pies del peregrino. Y así hacerlo ingresar a la sala donde estaba preparado el banquete para sentarse a celebrar. El Señor también nos quiere purificar. Y vaya, se nos purifica con su sangre, como dice también el prefacio de la Eucaristía de esta noche. Cuando bebemos tu sangre derramada, con ella somos purificados. El Señor no solamente quiere mirarnos desde arriba
desde lo alto, sino que es un Dios que se postra, se agacha, se arrastra y se anonada, como dice Pablo, para mirarnos también desde nuestra pobreza y nuestra pequeñez. Es un Dios que nos mira también desde abajo. Es un Dios que está por encima de nosotros y por debajo de nosotros. Él quiere lavar nuestros pies agrietados por andar por el desierto, errantes por el pecado. Él quiere embellecer nuestras llagas, nuestras heridas y hacer que resplandezcan por la gracia y la santidad. Yo les he dado el ejemplo, dice. Hagan lo mismo ustedes. Y no solamente le está diciendo a sus ministros, está diciendo a sus discípulos. Pensemos nosotros cuántas veces damos vuelta y merodeamos para no encontrarnos con aquel que tengo que lavarle los pies, purificarlo. Quizás por tanta inmundicia que le he cargado con comentario, con difamación, con chisme. Participar de la cena del Señor, del banquete, dejarme purificar por Él, necesariamente también tengo que aprender a purificar a tantos hermanos y hermanas que lo he manchado. Aún cuando tenga la razón, ninguno de nosotros tiene derecho y facultad sobre la conciencia. Solo podemos juzgar hechos que sean objetivos y externos, pero nunca podremos juzgar y condenar al otro en su conciencia, porque solo ese lugar le corresponde a Dios. Por eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia de que el lavatorio de los pies no sea un mero rito sentimental y qué hermoso, qué lindo gesto, sea verdaderamente lo que tenemos que hacer cotidianamente y lo que nos cuesta. Les puedo asegurar que a mí me cuesta hoy, me costó también como niño, como adolescente, cuando aún no sabía lo que significaba el lavatorio de los pies y conocía que existía en la Escritura y que Dios lo ha hecho. Recuerdo que mi padre, y Dios lo tenga en su gloria, tenía el rito que cada noche antes de acostarse uno tenía que lavarle los pies. Para mí era el gesto más humillante. Encima tenía un perro mantonegro que parecía que sabía la hora exacta, venía y se sentaba, miraba al rito y se volvía. Y yo decía, este perro de M tiene más dignidad que yo, que soy el hijo. ¿Cuánto tiempo he perdido? Cuando ingresé al seminario y me encontré en la primera Eucaristía de un Jueves Santo en la Catedral de Resistencia, este signo. Para mí fue un momento de sanación y también de perdonar y de agradecer. Cuánto me enseñó mi padre en aquello que era para mí humillante, a no llevarme al mundo por delante. Cuánto tienen que enseñar ustedes, padre, a través de otros gestos y otros signos, también a sus hijos, a respetar a los demás, a respetar a los adultos, a respetar al docente, porque eso es lo que le hace a ser persona. No van a ser mejores personas porque se lleven agresivamente a todo el mundo por delante. Se es persona cuando uno es capaz de ser ubicado y centrado en la vida. Yo no digo que lo he alcanzado, me esfuerzo, pero cuántas veces digo, he perdido el tiempo de no haber aprovechado todo eso.
Dios siempre tiene caminos por los cuales siempre nos va educando, nos va guiando y nos va llevando si nosotros nos dejamos educar, guiar y llevar. El antífona del Salmo que rezamos nos ayuda a tomar conciencia de todo lo que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Y que digamos una y otra vez hasta hartarlo y quizás hasta la muerte, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Miren a su alrededor, miren en su propia vida, cuántas cosas ha obrado el Señor, cuántas cosas tienen que agradecerle. Ustedes niños tener a sus padres y los padres agradecer este don de la vida y sobre todo agradecer la vida en plenitud que hoy recibirán. El misterio de la Pascua no nos queda otra cosa que decir con el salmista: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Nada de este mundo, nada que podamos producir de lo más valioso servirá para darle al Señor. Y en el fondo le estaremos dando lo que es de Él mismo, porque Él nos dio la creación, nos dio la capacidad y por ende a Él retornamos todo lo que de Él ha salido. Que Jesús bendiga a sus familias, que así como el pueblo marcó con la sangre el dintel de la puerta para significar que eran los elegidos de Dios, el bautismo sea realmente el distintivo que haga ver que ustedes son verdaderamente los hijos de Dios por el modo con que se aman y se respetan en la vida y que son capaces de servir a los demás, porque han aprendido de aquel que se llama y que es el Señor y el Maestro de todo.